La microbiota es el conjunto de trillones de bacterias, virus y hongos que viven en el interior de nuestro organismo. Total viene a suponer como 2 kilos de nuestro peso está compuesto por nuestra microbiota. Y el microbioma, que a veces se utilizan de manera indistinta, es el conjunto de genes que conforman la estructura genética de estos microorganismos. Normalmente convivimos en armonía perfecta, no hay ningún problema. Pero si cambia mucho la composición de la microbiota, se produce una situación que se llama disbiosis, se altera ese equilibrio y eso en teoría puede dar lugar a diversas patologías. Eso desde hace unos años está en boga el estudio de la microbiota y del microbioma y, por ejemplo, se sabe que en patologías como el Parkinson, el Alzheimer, cambia algo la composición del microbioma. Bueno, para algunos expertos así lo es, consideran que es la llave de la medicina del futuro porque la vinculan con un montón de enfermedades y de hecho cada vez hay más proyectos de investigación relacionados con enfermedades neurodegenerativas, o con depresión, o con asma, o con enfermedad inflamatoria intestinal en la que se recogen muestras de heces para analizar y cultivar. En torno al microbioma hay también cierto escepticismo, ¿no? Porque dices, hombre, si es tan importante, ¿por qué la incidencia de determinadas patologías no es diferente de una parte del mundo a otra? Cuando lo que más condiciona la composición del microbioma, o uno de los factores que más condiciona, es la dieta y la alimentación es muy diferente en diferentes países del mundo, ¿no? Sí, al aparato digestivo se le llama el segundo cerebro porque tiene todos los componentes que tiene el cerebro. Hay neuronas, hay sinapsis, hay glía, hay receptores. Es decir, es exactamente todos los componentes que tiene el cerebro. Y hay hipótesis que sugieren que, por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer empiezan en el intestino, en el segundo cerebro, y de ahí sube la patología al cerebro y acaba desarrollándose todos los síntomas neurológicos. Pero bueno, es una hipótesis. Sí, sabemos mucho más, es decir, la investigación sobre el cerebro es incesante, o sea, aparecen cosas nuevas todos los días y algunas de ellas de altísimo interés. Pero si somos un poco estrictos o realistas, diríamos que el objetivo más importante es intentar entender cómo es la organización funcional del cerebro. Fíjate, algo tan básico como eso, porque todavía se desconoce. Y de hecho hay 2 megaproyectos en marcha, que son el Proyecto Cerebro Humano y la iniciativa BRAIN, cuyo objetivo fundamental es intentar entender cómo funciona el cerebro. Estamos en el año 2023 y no se han cumplido las expectativas, ni en el Proyecto Cerebro Humano ni en la iniciativa BRAIN americana. El que no se hayan cumplido las expectativas quiere decir que han fracasado, no, en absoluto. Se ha aprendido mucho más, lo que pasa que yo creo que las expectativas iniciales eran muy altas, eran proyectos muy ambiciosos que todavía faltan décadas de investigación hasta que den sus frutos, pero en el camino van a ir surgiendo avances que nos van a ayudar a entender cómo se organiza el cerebro y la principal derivada de todo eso es intentar entender por qué y cómo enferma el cerebro. Tradicionalmente siempre se ha intentado explicar el funcionamiento del cerebro en función del último avance tecnológico. Por ejemplo, en el siglo XVI funciona como una prensa hidráulica porque acababa de inventarse. Posteriormente funciona como un motor de una locomotora. Posteriormente funciona como un ordenador. Luego ya funciona como un ordenador pero más sofisticado, funciona como Internet casi. Bueno, la verdad es que el cerebro, una de sus funciones más importantes es procesar información que llega de fuera, procesarla, analizarla, estudiarla y posteriormente dar una respuesta. Entonces, en ese sentido se parece poco a un ordenador. Esta es una actividad computacional puramente. Pasa que lo hace de una manera muy especial, lo hace de una manera que no lo hace ninguno de los ordenadores y además aporta algo más, aporta una cosa que se llama predicción. El cerebro es una máquina de predecir y de aprender y esto no lo tiene ningún ordenador. Parte de todo de que el cerebro hace toda esa función, hace miles de tareas a la vez y solamente consume 20 vatios. La autogenética lo que hace es utilizar la capacidad que tienen ciertos genes, los genes de la rodoxina, de las opsinas, en ser estimuladas por la luz. Estos genes están presentes en muchos sitios. Entonces, si tú utilizas un gen de estos, lo fijas a un grupo de neuronas y luego lo activas con la luz, estás viendo la actividad de esas neuronas.
Y básicamente esto es lo que hace la optogenética, lo que te permite es estudiar la actividad de determinadas vías en el cerebro, de determinadas redes neuronales de una manera muy específica a través de la luz. Con la luz amarilla se enciende, con la luz azul se apagan, etc. Y ahí vas viendo cómo funciona el cerebro, cómo se activan determinadas redes neuronales para una determinada actividad. Sí, son las palabras claves para entender la biomedicina del futuro y gran parte de la medicina actual, ¿no? Gen, pues es evidente, ¿no? Desde que se secuenció el genoma humano a principios del siglo XXI, pues ya todo el mundo intuía que si ya conocemos cómo es la composición genética del ser humano, a partir de ahí podemos empezar a desarrollar técnicas para diagnosticar enfermedades y tecnologías para curar, terapias para curar determinadas enfermedades. Y ya están ahí. Hay un montón de test genéticos, hay muchas terapias génicas, pero todavía nos falta muchísimo por conocer del genoma humano. Mucho por conocer, pero el gen va a ser crítico en la medicina del futuro, la medicina genética. Segundo, neurona. Entender el cerebro es uno de los mayores retos que tiene ahora mismo la investigación científica. Entender cómo funciona el cerebro, pues es la esencia de una persona, es la esencia del ser humano. Entender por qué nos comportamos como nos comportamos. En fin, esto es algo que es intrínseco al conocimiento del ser humano. Permitirá entender enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, que son auténticas epidemias, ¿no? En un mundo que cada vez es más envejecido. Tercero, el átomo. El átomo, porque si somos capaces de manipular y de pensar en el planeta, también podemos llegar a la estructura subatómica de las moléculas y de las sustancias, y a partir de ahí manipular un sistema biológico, manipular lo que sea, empezando desde el nivel subatómico y manipularlo con una especificidad muy alta. Una aplicación muy clara de estas nanotecnologías, que es como se llama, pues es, por ejemplo, utilizarlas como sistemas de transporte de medicamentos al interior del cerebro. Y nos queda el bit. El bit, pues porque evidentemente la posibilidad que da el analizar masivamente millones de datos, esto nos puede abrir la puerta a la comprensión de las enfermedades y también a nuevos tratamientos, ¿no? Esta es la medicina digitalizada, automatizada, en la que estamos ahora absolutamente inmersos. Va a ser muy cara, pero, por ejemplo, con la terapia génica, que hay muchos detractores que dicen que son terapias muy caras. Una terapia génica puedes estar pagando 3 millones de euros, la última que leí, para la enfermedad de Duchenne. Es que una única administración de esa terapia cura una enfermedad. Claro, si uno se plantea que se la administra a un niño y ese niño va a vivir a lo largo de toda su vida libre de síntomas, pues claro, si uno hace un estudio de farmacoeconomía, de coste-eficacia, dice, al final merece la pena. O si en el campo del Alzheimer utilizas una terapia que retrase el inicio de los síntomas o que mejore la evolución de la enfermedad a largo plazo y haga que el número de casos de Alzheimer se reduzca a la mitad. Obviamente son inversiones que merece la pena hacer, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces es muy caro, va a ser muy cara, pero yo creo que a la larga lo que va a hacer es evitar otra serie de costes y de gastos que ahora mismo están asfixiando también al sistema por otra vía. Entonces hay que hacer estudios muy intensivos para ver un poco realmente todas estas terapias tan costosas, cómo se puede hacer primero para abaratarlas y segundo también pues valorar mucho las consecuencias positivas que puede haber. La inteligencia artificial es como la aviación, no es ni buena ni mala en sí, depende del uso que se haga, ¿no? Una inteligencia artificial bien utilizada, una inteligencia artificial amigable con el ser humano y utilizada al servicio del ser humano, en el caso de la medicina va a ser muy importante porque va a facilitar la realización de diagnósticos, la decisión de qué terapias tomar, etcétera. El miedo, la preocupación, ¿va a sustituir al médico? ¿O va a sustituir a toda la enfermería? Yo creo que no. Yo creo que el médico o la enfermería van a ser absolutamente necesarios. Lo que ocurre es que sí que va a cambiar el modo de trabajar. Sí, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado desde que se confirmó una idea de que la enfermedad de Alzheimer, los cambios en el cerebro empiezan a ocurrir muchos años antes de que aparezcan los síntomas y que están relacionados con el depósito de una proteína que se llama amiloide.
Entonces, el objetivo de estas nuevas terapias es eliminar esos depósitos de amiloide, muchas veces eliminarlos antes o en fases muy precoces de la enfermedad para conseguir no mejorar los síntomas, pero sí hacer que la enfermedad vaya mucho más lenta, enlentecer la enfermedad. Y esto, a medio o largo plazo, se traduce en que muchas personas no lleguen a sufrir síntomas severos de enfermedad de Alzheimer, con lo cual volvemos a lo de antes, son terapias caras, pero por otro lado estás ahorrando en determinados costes, etc. Más allá de la calidad de vida, más allá del impacto que tiene esto en una persona que tiene problemas de memoria, más allá, volviendo al aspecto más economicista, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacer es preparar a todo el sistema para la llegada de todos estos medicamentos, porque son medicamentos que hay que administrarlos por vía intravenosa, que previamente hay que hacer punciones lumbares, es decir, hay que organizar todo el servicio para dar respuesta a las muchas personas que van a ser candidatas a recibir estas terapias.